Muy bien, vamos a meternos de lleno en la historia de un auto que es mucho más que un auto. Hoy vamos a desarmar la leyenda del Nissan 240 SX, o como muchos lo conocen, el S13, un verdadero ícono. Y es que esta frase, la verdad, le da justo en el clavo. No estamos hablando de un simple deportivo de hace décadas. No. Estamos hablando de una plataforma, casi una idea, que le permitió a miles de personas crear algo totalmente propio. Aquí es donde se pone interesante, porque esta es la gran paradoja del 240SX. ¿Cómo es que un auto que en su día fue criticado por tener un motor poco sofisticado terminó siendo el rey absoluto de una disciplina tan técnica como el drifting? Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a responder hoy. A ver, para entender bien de qué va el S13, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a finales de los años 80. La misión de Nissan no era hacer el coche más rápido en una recta, para nada. Su objetivo era algo mucho más refinado, construir el deportivo compacto, más equilibrado y sobre todo accesible para los entusiastas. Entonces, ¿qué teníamos? Entre el 89 y el 94, Nissan nos da este chasis con una característica fundamental: tracción trasera. Y venía en dos sabores, el famoso hatchback con sus faros retráctiles, un clásico, y una versión coupé, un poquito más sobria. Una base simple pero con un potencial gigantesco. Claro que el 240SX no apareció de la nada. Llegó a un mercado súper competitivo, pero traía un as bajo la manga. Una decisión de ingeniería que honestamente lo cambió todo. Mientras sus principales rivales como el Toyota Celica y el Honda Prelude usaban tracción delantera, Nissan se mantuvo firme. Apostaron por la tracción trasera. Esto quiere decir que el 240SX empujaba desde atrás en lugar de jalar desde adelante. Y esa es la clave para un manejo deportivo de verdad, mucho más puro y predecible. Pero aquí la historia da un giro buenísimo. Porque mientras en Japón este auto tenía motores turbo legendarios, como el SR20 DET, a Norteamérica le tocó algo, digamos que diferente, algo que generó polémica durante años. El corazón del 240SX norteamericanos fue el motor K24. Al principio, en su versión de un solo árbol de levas, o SOHC, daba unos 140 caballos. A partir del 91, lo actualizaron a una versión de doble árbol de levas, DOHC, que le permitía respirar un poco mejor y subir la potencia a unos más decentes 155 caballos. No eran cifras espectaculares, pero el motor era una roca, súper aguantador. Y de ahí viene el apodo, el motor de camioneta. Y no es broma, ¿eh? Literalmente compartía el bloque con la pickup de Nissan. Suena mal, ¿verdad? Pero ojo, esto tenía una ventaja que nadie vio venir: un torque bastante bueno a bajas revoluciones. Esto hacía que el auto se sintiera ágil y divertido en el día a día, sin necesidad de tener una potencia brutal. Ok, dejemos los números un poco de lado, porque lo que de verdad convirtió al 240SX en leyenda no está en una ficha técnica, está en la experiencia de manejarlo. El primer ingrediente, su peso. Con apenas unos 1,200 kilos, era un auto ligerísimo para su época. Y ya sabemos qué significa eso, ¿no? Más agilidad, mejor frenada y una sensación de respuesta inmediata a todo lo que haces con el volante. El segundo ingrediente, y quizá el más importante, es su balance. Con una distribución de peso casi perfecta de 55% adelante y 45% atrás, el auto era súper predecible. No te daba sorpresas raras. Al contrario, te invitaba a jugar, a bailar con él en las curvas. Y todo esto nos lleva a lo que llamamos una experiencia análoga. Hoy, los autos están llenos de filtros electrónicos. El S13 no, era directo. La dirección hidráulica te transmitía cada imperfección del asfalto a las manos. Era una conexión pura, mecánica, entre la persona al volante y la máquina. Entonces, recapitulemos, tenemos un chasis ligero, súper bien balanceado, con tracción trasera y una conexión brutal con el piloto. ¿Qué pasa cuando juntas todo eso? Pues, sin querer queriendo, creas la plataforma perfecta para un deporte que estaba a punto de explotar.
La receta es simple, pero vaya que es potente. Primero, el chasis balanceado del que ya hablamos. Segundo, la tracción trasera, que es básica para derrapar con control. Y tercero, el factor que lo disparó todo, la industria gigantesca de piezas y modificaciones que creció a su alrededor. Cada dueño podía ser lo único. Y claro, toda esta popularidad en el mundo del drift y la cultura automotriz ha impactado su valor de una forma radical. Un fenómeno que los aficionados conocen muy, pero muy bien. El cambio en su valor es una locura. Un auto que nuevo costaba unos $15,000, hoy puede valer $5,000 incluso si está en mal estado. Ese es el famoso impuesto drift. Pero si llegas a encontrar uno en perfectas condiciones, un unicornio, su valor se dispara por encima de los $25,000, mucho más de lo que costó originalmente. Al final del día, la historia del 240 SX nos enseña algo muy importante. Para crear un icono no se necesitan cifras de potencia de otro mundo. Lo que se necesita es un chasis bien diseñado, una conexión real con quien lo maneja y una silueta que no pase de moda. En pocas palabras, se necesita alma. Y para cerrar, ahí queda una pregunta para pensar. Viendo los autos de hoy, cada vez más complejos y digitales, ¿existe algún modelo que ofrezca esa misma promesa, ese lienzo en blanco, accesible, divertido y con un potencial infinito para que una nueva generación se lo apropie? Una buena idea para reflexionar.